Hola a todos, yo soy Javier, ya este es el tercer vídeo del día y es que no dejan de suceder nuevas informaciones, más ahora lo que está declarando Ábalos, pero lo que hoy nos interesa es un reportaje publicado por El Español, que la verdad, todo hay que decirlo, ha sido un gran reportaje. Hay que felicitar a los periodistas Jorge Calabres y David Vicente por el acceso a la información que nos trae, que nos sigue demostrando que la política en este país está completamente rota, que la corrupción presuntamente se encuentra en todos los eslabones de todos los partidos políticos y así lo estamos viendo constantemente. Así estamos sufriéndolo en nuestras propias carnes, día sí, día también. ¿Cuál va a ser la siguiente perrería que nos hagan los partidos políticos? Bueno, pues lo que hoy os traigo es un giro en el caso Coldo. Un giro que a priori debería ser mucho más importante de lo que realmente será, pero bueno. Estamos hablando de una secuencia muy concreta en la que Aldama señala a Pedro Sánchez como el famoso número uno en todo el tema de las mascarillas y diversas corruptelas en las que se veía envuelto. Después, Koldo García niega ante el Supremo que tuviera el teléfono del presidente. Y ahora, el diario El Español, de Pedro J. Ramírez, publica que Koldo sí tenía guardado el número personal de Pedro Sánchez en el móvil y nada más y nada menos lo tenía guardado como el número uno. Esto, evidentemente, cambia bastante el foco, porque una cosa es que Aldama diga lo que quiera decir, sin aportar absolutamente ningún tipo de prueba. Otra cosa muy distinta es que apenas unos días después de las declaraciones de Aldama, exista un reportaje que encuentra respaldo en la agenda de Koldo. Y no estamos diciendo que todo esto defendería toda la acusación de Aldama en esta trama, pero sí estamos diciendo algo importante. Si el diario El Español está en lo cierto, Koldo mintió ante el Supremo cuando negó tener el teléfono del presidente. Y si mintió en este punto, nos cabría preguntar por qué mintió. Antes de continuar, si os gusta este tipo de contenido, le podéis dar a like y suscribiros al canal. Si no os gusta, le podéis dar a dislike y no suscribiros al canal. Aquí siempre intentamos buscar la verdad y cuestionar todo lo que se nos dice, tanto si es del PP o del PSOE. Desde este canal los vemos como dos grandes peligros criminales para nuestro país. Dicho esto, la cronología de todo esto es fundamental. El miércoles 29 de abril de 2026, Víctor de Aldama declara ante el Tribunal Supremo en el juicio por el caso Mascarillas. Habló de que había una jerarquía y que el presidente del gobierno estaba en el escalafón 1, Ábalos en el 2, Koldo en el 3 y el mismo Aldama en el 4. La frase era bastante fuerte, porque no hablaba de una relación lejana ni de coincidencia. Era un contacto institucional o de una sospecha genérica. Aldama estaba presentando una jerarquía, estaba colocando al presidente del gobierno en la punta más alta de la supuesta estructura. Además, utilizando una expresión muy concreta, el número uno. Y según el reportaje del Español, Aldama reconoció que a Pedro Sánchez se le llamaba el número uno. La reacción fue completamente inmediata. Los medios más próximos al gobierno insistieron que Aldama estaba haciendo acusaciones sin pruebas. El País, por ejemplo, presentó la declaración como una carga contra Sánchez sin pruebas y subrayó que esas afirmaciones no habían sido corroboradas en ese momento. El PSOE también respondió calificando las acusaciones de Aldama como mentiras e injurias y defendiendo que no existe financiación ilegal en el partido. Hasta aquí entramos un poco en el terreno neutral de las declaraciones, terreno habitual de una declaración explosiva, un acusado que acusa, un gobierno que lo niega, unos medios que, dependiendo de dónde se sitúen, le dan credibilidad o no se la dan, y luego el momento en el que Koldo García declara. Y Koldo comparece después de Aldama. Y su estrategia
es intentar desacreditar a Aldama de todas, diciendo que no tenía nada que ver con Sánchez, porque Aldama le había acusado a Sánchez de llamarle por su nombre, que tenía una relación de confianza con él. Sin embargo, Koldo intenta cortar esa línea de conexión y cuando le preguntan por si le tenía como contacto telefónico, responde muy tajantemente que no lo tiene. Pero no se queda allí, porque cuando después habla de las dificultades que tuvo en encontrar trabajo al salir del Ministerio de Transportes, vuelve sobre la misma idea. Viene a decir que si hubiera tenido el teléfono de Pedro, del señor presidente, que le habrían cogido en otro sitio, pero es que no lo tenía. Es decir, Koldo no niega el asunto de pasada, no es una confusión menor, ni es una frase ambigua tampoco, lo niega 2 veces y lo utiliza como argumento para reforzar su versión de que no tenía ningún tipo de contacto con Pedro Sánchez. Y entonces llega el tercer momento, el verdaderamente explosivo. El reportaje del Español, publicado el 3 de mayo y actualizado prácticamente cada hora. El periódico afirma que ha tenido acceso en exclusiva a copias de seguridad de las agendas de Koldo García y que ha logrado recuperar el contacto del presidente del gobierno en el teléfono del investigado. Según esa información, Koldo guardó el número personal de Pedro Sánchez como número 1 entre los años 2018 y 2023. Y, a ver, eso de por sí solo ya sería políticamente relevante porque contradeciría su declaración ante el Supremo. Pero lo verdaderamente llamativo es que le llamarán número 1 justo la expresión que Aldama había utilizado para referirse a Sánchez en el Supremo, justo el apodo que se usaba dentro de la trama. Y el Español va más allá y explica cómo habría llegado a esa conclusión. Y aquí creo que voy a tener que compartir pantalla. ¿Me dejáis un segundito? Según el reportaje, las copias de seguridad fueron enviadas de forma periódica como archivos adjuntos por email a una dirección personal y segura que utilizaba Koldo García. En esas copias aparecen archivos de contacto con fechas concretas, las que veis ahora mismo en pantalla. My Contacts 2019, el 4 de julio de 2019 y My Contacts del 5 de marzo de 2021, donde se habría encontrado el número de Sánchez guardado como número 1. Después, en una nueva copia llamada My Contacts del 11 de junio de 2023, ese contacto ya no aparecería. La fecha del borrado es un elemento muy importante, porque según el Español, el diario, el contacto del número 1 ya no aparece cuando llega la copia del 11 de junio de 2023, cuando el exasesor de Ábalos ya sabía que estaba siendo investigado por la Guardia Civil. El periódico añade que ese día se produjo un cambio de dispositivo y que Koldo exportó sus datos eliminando antes alguno de ellos. Esto nos obligaría a hacernos una pregunta muy sencilla. Si tener el teléfono de Pedro Sánchez era algo normal, inocente o institucional, sin ningún tipo de importancia, ¿por qué borrarlo justo en este contexto? ¿Por qué eliminar ese contacto cuando ya se conocía la investigación de la UCO? ¿Por qué negar después ante el Supremo que se tenía ese número? ¿Y por qué estaba guardado como el número 1? El reportaje también introduce otro detalle que no debe pasar desapercibido. Según el Español, Koldo no solo tenía el contacto de Pedro Sánchez, también tenía en su agenda de teléfono de personas del círculo más cercano del presidente Iván Redondo, secretarias, choferes y escoltas de Sánchez. Es decir, no estamos ante un personaje completamente periférico que jamás tuvo acceso a este entorno. El propio reportaje presenta a Koldo como alguien con una relación estrecha con Sánchez desde las primarias del PSOE de 2017 y como uno de los colaboradores cercanos del ahora presidente de aquella etapa. Esto es importante porque durante mucho tiempo se ha intentado presentar a Koldo como un personaje limitado al entorno de Ábalos, como si todo empezara y terminara en el Ministerio de Transportes, como si Koldo fuera únicamente el hombre de confianza de Ábalos y no hubiera tenido relación relevante con la parte más alta del PSOE. Pero si las agendas publicadas por el Español son correctas, esa imagen queda muy tocada, porque Koldo no solo tenía el número de Sánchez, tenía contactos de su círculo más íntimo de la Moncloa. Y una vez más, que Koldo tuviera el
un segundo, voy a quitar esto ya de pantalla, que Koldo tuviera el número del presidente no debería de demostrar absolutamente nada. Lo que sí demostraría es su mentira ante el Supremo. Esto no prueba automáticamente que supiera todo, no podemos hacer ese tipo de afirmaciones, pero sí prueba que Koldo miente y esa mentira no es menor porque afecta directamente a la credibilidad de su declaración y a la conexión que Aldama intentaba hacer entre Koldo y Sánchez, lo cual es bastante amplio y, de ser verdad este reportaje, quedaría demostrado, además utilizando el mismo nombre que había dicho Aldama en el pasado. La defensa política del gobierno puede seguir diciendo que no hay pruebas de que Sánchez participara en la trama, puede seguir diciendo que Aldama busca salvarse acusando hacia arriba, puede decir que la declaración de Aldama es interesada. Es lógico que tengan este tipo de defensa, pero ahora tienen un problema que desacreditar a Aldama es muy difícil de explicar por la mentira que ha contado Koldo por este reportaje del Español, a no ser que sea una mentira de Pedro J. Pero bueno, se podrá decir lo que quiera de este periodista. A mí en lo personal me produce absoluta repulsa, pero ha publicado en todos sus medios de comunicación información contrastada que ha afectado directamente al poder, sobre todo al PSOE, pero también del PP, por lo que en principio habría que darle credibilidad a este reportaje. Claro, este detalle, el detalle de que, claro, el contacto se incorporó entre el 6 de septiembre de 2018 y el 4 de julio de 2019, ¿no? Tenemos en cuenta que esto no es un contacto viejo. Del 2017, guardado por inercia en una etapa de campaña. Según los metadatos, Koldo agregó este teléfono cuando Sánchez ya era presidente del gobierno y cuando él ya había sido nombrado asesor de Ábalos en el Ministerio de Transporte. Y este detalle rompe cualquier explicación cómoda, porque ese contacto, insisto, no lo tiene como Pedro, como Sánchez, como presidente, lo tiene como el número uno. Y esto ya no es solamente el caso Mascarillas, esto empieza a ser la credibilidad, la de Aldama, la de Koldo, la del gobierno, la de las explicaciones públicas que se han dado hasta ahora. Aldama puede ser un personaje discutible, interesado o con sus propios problemas judiciales, un corrupto, lo que le queráis llamar, pero si en un punto concreto Koldo lo desmiente y luego aparece un dato para reforzar a Aldama, Aldama gana credibilidad. Koldo pierde credibilidad. La gente no es imbécil, la gente sabe que hay una conexión, pero la gente decide ignorarlo si vota al PSOE porque están completamente ciegos. Y si votan al PP van a prestarle toda la atención al mundo mientras se pone la venda para todas las causas de su propio partido. Así funciona la política en nuestro país. Ya a los votantes les da completamente igual en qué nivel o cómo de manchado esté cada uno de los políticos que compone su partido. Completamente igual. Lo que están buscando es que el otro sea peor o buscar una excusa que lo pueda llegar a justificar como si les pagaran por ello. Cuando no se quieren dar cuenta de que independientemente del partido que esté, te van a joder exactamente igual. Porque tú tengas afinidad, porque tu padre tuvo afinidad, porque tú conseguiste tal cosa con tal gobierno, no cambia el hecho de que todos estén manchados hasta el cuello. Y luego, claro, si sumamos a todo esto que Aldama declara que Sánchez era el número uno y Koldo niega tener su teléfono, pues encontramos lo que nos estamos encontrando a día de hoy, un constante bombardeo de mentiras y de gente que se está intentando salvar, perjudicando a otros, mentiras, verdades a medias y una clase política que los españoles, desde luego, no merecemos. Y repito, esto no es una sentencia, tener al presidente del gobierno como número uno después de haber dicho a Aldama que se le llamaba el número uno dentro de la trama Mascarillas. No prueba nada, ¿vale? No podemos seguir afirmando, bueno, pues si lo tenía así, el culpable es ello. No es una condena. Y tampoco es una prueba definitiva de que Sánchez dirigiera nada, que quede claro eso. Pero es un bombazo político. Porque si el presidente no tiene nada que ver, si Koldo era simplemente un personaje menor, si Aldama lo inventa todo, si no había relación relevante con Moncloa,
entonces alguien tendrá que explicar por qué el número personal de Sánchez aparecía como número 1. Y esa explicación de momento falta. Seguiremos informando cuando tengamos lo de Ábalos. Estamos en contacto aquí en A Prueba con Nota Alta, no te pierdas ni una. Nos vemos pronto.